Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bien, hemos estado viendo el domingo pasado sobre formar el carácter y hoy vamos a entrar a lo que es la disciplina. El próximo domingo vamos a ver sobre aplicar la disciplina. Pero el domingo pasado vimos sobre formar el carácter y vimos qué es el carácter. Y habíamos visto que el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad por lo que se distingue de las demás. Y luego vimos qué es el carácter cristiano. Y vimos que el carácter se define como la fuerza del valor moral. Y habíamos visto una frase de Tozer, ¿verdad? Que él describió el carácter como la excelencia de los seres morales. Y así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre, ¿qué es? Su carácter. Cuando se habla de disciplina, en la Biblia se refiere a formación, se refiere a proceso. ¿Pero de qué? De educación o restauración. Y la disciplina es restauración. La disciplina es formación. La disciplina es consejo. La disciplina es guía. Sin embargo, la disciplina no es humillación. La disciplina no es sometimiento abusivo. La disciplina no es castigo. La disciplina, hermanos, también es usada por Dios para formar el carácter. Es importante la disciplina. La disciplina es una forma de discipulado, porque estamos permanentemente capacitando a nuestros hijos para que en los asuntos cristianos le den frutos de honra y alabanza al Señor. También los límites, las consecuencias y la disciplina forman el carácter y dan seguridad. Ahora, disciplinar y castigar no es lo mismo. Entiéndalo bien. Disciplinar y castigar no es lo mismo. Probablemente hemos cometido graves errores con nuestros hijos, los que ya somos papás ultra mayores. Probablemente hemos cometido errores con nuestros hijos, pero estamos acá para enmendar. Nunca es tarde para pedir perdón a nuestros hijos y nunca es tarde los hijos perdonar a sus padres. Pero gracias a Dios, porque en el camino Dios nos capacita, gracias a Dios porque en el camino Él nos enseña, gracias a Dios porque en el camino Él nos restaura, nos forma, nos aconseja y nos guía. Y es maravilloso Dios. Entonces, disciplinar no es castigar. No es lo mismo. Algo que los padres también deben tener bien en cuenta es que cada hijo es singular. Nuestros hijos no son fotocopiados. Nuestros hijos no se hicieron en el mismo molde o de un mismo molde. Nuestros hijos son diferentes. Los hijos, como describió alguien, los hijos no se fabrican del mismo molde. La disciplina tampoco. Lo que resulta castigo para un hijo, para el otro será placentero. Hay ciertos grados de disciplina. A un hijo se le puede prohibir el televisor y él lo va a sufrir, pero si al otro le prohíbe ese televisor, él va a estar feliz porque no le interesa el televisor, él está feliz con el celular. Últimamente ya la mayoría no está viendo el televisor, más están en la computadora, en el tablet o en el celular. Ya el televisor está ahí muriéndose de frío juntamente con nosotros. Entonces, para lo que un hijo es doloroso, para el otro será placentero. La gran pregunta es, ¿hay que disciplinar o no? Bueno, Dios nos enseña en su palabra que es necesario disciplinar, que es importante disciplinar. Y la disciplina intencional es
disciplina eficaz. Como padres, hermanos, debemos decidir por anticipado en qué cosas hemos de aplicar la disciplina a nuestros hijos y en cuáles no. En eso debemos tener mucho cuidado. Y como repito, ¿no? Probablemente muchos hemos cometido errores porque hemos aplicado la disciplina donde no debimos aplicarla. Y no la aplicamos cuando debíamos haberla aplicado. Entonces, estamos aquí para continuar aprendiendo. También cuando se va a aplicar la disciplina, antes, por eso es importante anticiparse, antes de aplicar la disciplina, hay que ver si en realidad lo que ha cometido el hijo es pecado o inmadurez infantil. Por ejemplo, si el niño miente, ¿la mentira qué es? ¿Qué es la mentira? Dígalo sin miedo. Pecado. Entonces el pecado se disciplina. Pero si un día el hijo está o la hija están en la cocina, por ejemplo, y están ahí intentando, se sube, por ejemplo, a una silla para llegar al lavadero y agarra el plato de la mamá y comienza a lavar y se le cae el suelo y lo quiebra. ¿Eso es pecado? No es pecado. No es pecado. O probablemente, claro, porque la intención de este niño era ayudar a su mamá. En su corazón era ayudar. Otra cosa es que la mamá diga, mi plato, que me lo trajeron de Inglaterra, costó $1000, me lo regaló la hermana Karen del Águila. ¿Ah? ¿Cuánto le habrá costado a la pobre mujer ese plato? Y me lo ha regalado. Dice que lo tuvo un rey y me pasó a ella. Pero bueno, apuntemos al corazón del hijo o la hija. Quería ayudar a su mamá. Y no tuvo seguramente la fuerza, ¿no? Yo recuerdo cuando una de mis hijas era pequeñita, se subía a la silla y agarraba el plato grande, ¿no? Y su mamá corría, no tanto por el plato, sino que se vaya a lastimar una de las niñas, porque sus manitos son tiernas todavía y no tienen la fuerza para sostener un plato grande. Y ya vemos que se le estaba doblando la mano. Entonces la mamá tenía que correr, pero la intención era ayudarla, colaborar. ¿Qué pasa si el hijo roba? ¿Es pecado o no es pecado? Robar es pecado, por lo tanto se tiene que disciplinar. Se tiene que disciplinar cuando es pecado. Pero si el hijo está ahí con el carrito, pero ve otro niño que ya tiene un carrito y el niño, a pesar que tiene su carro, va y le arrancha el carro a su amiguito, ese es una inmadurez infantil. Eso se puede, digamos, conversar, ¿no? Y se le advierte, ¿no? Mira, si lo vuelves a hacer la siguiente vez, bueno, voy a proceder a sancionarte, ¿no? De repente él es fanático de algún programa favorito que tiene, que los papás le permiten ver y no se quiere perder el avance de la serie, y él tiene que poner su parte, ¿no? Si no, le van a prohibir ver por su mal proceder. Entonces, uno tiene que saber cuándo disciplinar y cuándo no disciplinar. Uno tiene que ver si es pecado o si es inmadurez infantil. Ya cuando el hijo es más grandecito, ¿qué pasa si usted lo descubre viendo pornografía en la computadora? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado. ¿Ya? Si le encuentra que trata de agarrar escobazos al perro, ¿es pecado o no es pecado? No, si es perro es pecado. Si es gato, tiene que dar una medalla. No, también se le forma, ¿no?
se le forma, ¿no? Mira, el animalito este, el animalito el otro, el gatito, ¿no? El gatito, ¿no? Entonces, y bueno, entonces usted tiene que es cuestión de formar, ¿no? Pero el otro sí, ¿no? Cuando es pecado hay que disciplinar. Hay un versículo muy interesante, busque por favor Efesios capítulo 6, versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 4. Voy a ser breve en esta noche porque los jóvenes, hoy día creo que tienen entrenamiento, Javecito. Muy bien, ¿no? Entonces, ayer he visto cómo se han batido, parece la selección peruana de vóley, ¿eh? Me he quedado con la boca abierta con los mates de David, con los bloqueos de Carlitos, ¿no? ¿Ah? Con los saques mortales de Angie. Ahí lo he visto también bloqueando a Nicolás, ¿no? Nicolás salta 2 metros de alto. Bueno, gracias a Dios por los muchachos que están no solamente preparándose para lo del 1 de noviembre, sino también su tiempo para el énfasis misionero. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y ahí viene, ¿no? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En los grupos de conexión, ustedes, hermanos, van a ver ampliamente en sus materiales el proceso, ¿no?, de la disciplina y cuándo hay que disciplinar y cuándo no hay que disciplinar. Pero lo que yo me voy a centrar en esta noche es sobre la amonestación del Señor. Si bien es cierto, la disciplina y la amonestación ayudan a formar el carácter de nuestros hijos. Pero nuestros hijos experimentan fuertes y tremendas presiones externas e internas en sus años de formación. Desde que usted lo coloca en el inicial, ya ellos comienzan a ver conductas de otros niños, los cuales ellos se dejan contagiar fácilmente. Y ellos pues comienzan a experimentar esas presiones, esas presiones externas e internas en su formación. Ellos permanentemente en su etapa de infancia, en su etapa de niñez, en su etapa preadolescente, en su etapa adolescente, en su etapa de juventud, inclusive hasta en la adultez, ellos están permanentemente rodeados de influencias corruptas del mundo. Y ellos permanentemente están luchando contra los deseos pecaminosos de su propio corazón. Entonces, estas presiones externas e internas son permanentes. Estas presiones son constantes y hacen de nuestra paternidad todo un reto permanente. ¿Sabe por qué, hermanos, hermanas? La Biblia misma dice, ¿no?, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y él está enfocado en devorar a nuestros hijos. Para muestra un botón, mire cómo Satanás está usando porosamente al movimiento LGTB. Cómo Satanás está usando a la ideología de género para quitar el derecho a los padres a proteger a sus propios hijos. Mire cómo Satanás se está moviendo en estos tiempos. Usted observe cómo Satanás está atacando a la autoridad del hogar, a los padres. Y en una oportunidad escuché una canción que compusieron los del movimiento LGTB, pero una de las partes de la canción decía: te vamos a quitar a tus hijos. Eso es lo que decía una parte de la canción: te vamos a quitar a tus hijos. Y eso ya se ve en otros países. Nuestros hijos tienen presiones externas e internas, y como padres tenemos un reto permanente. Entonces, en vista de esta situación, Dios nos hace a nosotros, los padres,
la 7 exhortación para que podamos criar correctamente a nuestros hijos. ¿Cómo? La misma palabra de Dios lo dice. Hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si queremos tener alguna esperanza de criar a nuestros hijos de manera que vivan en rectitud y honren a Dios, es absolutamente esencial que nosotros como padres sigamos al pie de la letra las directivas divinas. No hay otra manera. Hay que seguir el consejo divino. Hay que seguir la directiva divina. Entonces vamos a desmenuzar un poquitito esto, porque luego quiero ahondar con ustedes un versículo muy importante en Deuteronomio. Pero acá el término criadlos alude al hecho de que nuestros hijos no pueden crecer bien por sí solos. Ellos no pueden crecer bien por sí solos desde pequeñitos. Entonces, nuestra participación proactiva en guiarlos, encaminarlos, educarlos es muy esencial, es muy importante. Busca un ratito Proverbios capítulo 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. ¿Lo encontraron? Facilito, después de Salmos, ¿verdad? Dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver aquí que no es tanto lo que los padres hacen con sus hijos. El problema es lo que los padres no hacen con sus hijos. Entonces, lo que los padres no hacen con sus hijos, ahí está el problema. Muchas veces los padres celebran el pecado de los hijos en vez de disciplinar. Muchas veces los padres celebran la inmadurez infantil de sus hijos y no los amonestan, no los instruyen. Los celebran. Y el hijo crece pensando que todo lo que está haciendo está muy bien porque el papá y la mamá lo celebran. Mis hermanos, la falta de disciplina e instrucción dejará a un niño a la aventura. Lo va a dejar indefenso ante las influencias peligrosas, las influencias negativas que tiene este mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. La segunda palabra griega es disciplina. Y la palabra disciplina viene pues del griego noutesia, que habla de reprensión, nos habla de advertencia. Esta transmite la idea de una advertencia paternal, suave y tierna. Si nuestro hijo ha cometido una inmadurez infantil, hijo, eso no está bien. Mira lo que dice el Señor en su palabra. De repente el muchacho le arranchó el juguete a su amiguito. Entonces el papá le enseña, ¿no? Mira, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Mira, ve, lo has lastimado, encima al arrancharle el juguete le has hecho una herida en su brazo, eso no está bien, hijo. Y lo vuelve a hacer la segunda vez. Hijo, a la tercera te voy a tener que disciplinar porque veo que ya estás entrando en desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Entonces, uno lo amonesta, le instruye, ¿no? De manera paternal, suave y tierna. Ahora, la palabra traducida amonestación es paideía, que otras versiones traducen como instrucción. Cuando amonestamos e instruimos en este caso a nuestros hijos, estamos cumpliendo la responsabilidad escrita que nos exige Dios. Entonces en Efesios capítulo 6, versículo 4. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, surgen acá dos preguntas muy importantes. ¿Cómo es esto de la práctica diaria de la crianza de los hijos? ¿Cómo criamos nuestros hijos
en disciplina y amonestación del Señor? Buena pregunta. Entonces, estas preguntas se va a responder con dos contundentes respuestas. En esta noche quiero centrarme más que nada en la amonestación. La disciplina y la amonestación van bien unidas y van a ayudar a formar el carácter de nuestros hijos. Pero el próximo domingo vamos a aplicar la disciplina. Pero acá es guardando el corazón de nuestros hijos. Y ahí la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso está en Proverbios capítulo 4, versículo 23. O sea, todos los asuntos de la vida, mis hermanos, mis hermanas, proceden del corazón. Por lo tanto, debemos prestar atención al corazón de nuestros hijos. ¿Sé por qué? Porque en una oportunidad el Señor Jesús dijo lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso que Dios nos pide que prestemos debida atención al corazón de nuestros hijos. Nuestro Señor inclusive insistió más todavía en esto más adelante. Busque Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Interesante lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Ah, qué interesante. Pero note usted cómo el Señor Jesús nos está hablando mucho del corazón. Y nosotros tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Debemos prestar atención debida al corazón de nuestros hijos. Y en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos, necesitamos reconocer como padres que ellos tienen desde ya un problema en su corazón. Cada vez que hacen algo malo, es una manifestación clara de lo que hay en su corazón. Y no es suficiente corregir tan solo su conducta, mis hermanos, de tal modo que parezcan buenos por fuera. Necesitamos tratar la condición de su corazón. Por eso que nosotros como padres debemos tener bien presente de manera permanente que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nuestros hijos tienen pues un corazón. Tienen un corazón nuestros hijos, al cual debemos cuidar. Pero mis hermanos, si todo lo que hacemos es solamente enfocarnos en su conducta, entonces el pecado y rebeldía que reside en su corazón finalmente saldrá y se manifestará externamente. No es suficiente con decirle, pórtate bien. O como decía la abuela, ¿no? Pórtate bien, papalito te está mirando. No es suficiente. No es suficiente. Hay que disciplinar cuando es el momento correcto, pero sobre todo amonestar, instruir. Mis hermanos, nuestros hijos necesitan entender que tienen un corazón pecador. Eso es lo que tienen que tener nuestros hijos. Si nos preguntan de dónde salen sus palabras feas, sus pensamientos y acciones malas, diles que salen de la corrupción que hay en su corazón. Y ese corazón necesita ser transformado, lo cual solo puede suceder por medio de la salvación en Cristo Jesús.
Yo le hago una pregunta en esta noche, ¿no? ¿Usted está orando por la salvación de sus hijos? Esperemos que sí. ¿Usted está orando para que sus hijos reciban al Señor en su vida, se den cuenta que por causa de sus pecados están bajo condenación? No, pastor, no estoy orando porque el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. Mis hermanos, recuerden que nuestros hijos viven todos los días bombardeados de influencias negativas. Y muchas de esas influencias negativas son anti Dios. Por eso es importante que usted ore por la salvación de sus hijos. Porque de pequeños, ya en el colegio, les están influenciando con ideologías anti Dios. Por eso es que usted tiene que orar fervientemente por sus hijos. Ore por ellos. El doctor John MacArthur escribió algo muy importante, quiero compartírselos. Él escribió lo siguiente: para encaminar a nuestros hijos, cualquier objetivo que no apunte a tratar con su corazón no es nada más que una modificación de conducta. Después de todo, a los niños no cristianos se les puede enseñar a conformarse a una norma moralmente aceptable. Y aunque es importante enseñar a los niños a obedecer, no podemos confundir eso con el objetivo principal, que es la salvación de nuestros hijos y el mandato de criarlos en el Señor. Interesante, ¿verdad? Entonces, ellos, nuestros hijos, deben entender que Dios desea reconciliarse con ellos. Por eso es importante que usted todos los días se reúna con sus hijos. De niños hay abundante material para ellos. Hay una Biblia muy bonita que se lleva por título Mi Primera Biblia. No está, digamos, para que el niño no le sienta tan cargada, tan pesada, y ahí usted le puede leer historias que nos comparte la palabra de Dios. Luego, a la medida que van creciendo, ya le compra otro tipo de Biblia. Y juntamente usted va instruyéndole a sus hijos lo que Dios desea que ellos sepan. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. No regresa vacía. Dios hace que su palabra cumpla su propósito. Entonces, todo esto, mis hermanos, requiere una atención constante de nuestra parte. Es una responsabilidad muy delicada. Por eso que la Biblia dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay que hablarles la palabra de Dios. Hay que hablarles el consejo de Dios, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. ¿Por qué hay que hablarles? Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, según 2 Timoteo 3:16. Por eso es importante instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque primero hemos visto guardando el corazón de nuestros hijos. O sea, ¿cómo es esto de la práctica diaria de la crianza de los hijos? ¿Cómo criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor? Primero, guardando el corazón de nuestros hijos. Segundo, háblales a tus hijos de Dios. Háblale a tus hijos de Dios. No pierdas el tiempo hablándole de los cobras. No sé si existirá eso todavía. Los cobras. ¿Los otros cuáles eran? Las boas, creo, ¿no? Las boas. Los cobras, las boas. Ese concurso que hay. No perdamos tiempo. Hablemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y Deuteronomio 6, lo cual invito a buscar Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6 nos dará algunas especificaciones prácticas
sobre cómo instruir a nuestros hijos. Deuteronomio 6. Y lo primero que nos va a enseñar Deuteronomio 6 es: enseña a tus hijos a reconocer a Dios. Enseña a tus hijos a reconocer a Dios. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mis hermanos, este es un llamado al pueblo de Israel para que reconozcan a Dios y acepten que solo Él es el Señor, que solo Él es el soberano, que como tal Él es totalmente soberano. Por lo tanto, hay que enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y explicarle que Dios gobierna todo, que solo Él es la autoridad suprema sobre todo. Nuestros hijos en su mente, ¿no? Si no están siendo instruidos por la palabra de Dios, nuestros hijos en su mente van a pensar que digamos, el soberano es Aquaman, que el soberano es los X-Men, ¿no? Superman, la Mujer Maravilla, etcétera. ¿Por qué? Porque su corazón está desconectado de Dios, porque en la casa no les han enseñado a reconocer a Dios. Están totalmente desconectados. Y después, como ha ocurrido con años atrás, algunos hermanos venían preocupados: pastor, ya no sé qué hacer con mis hijos, no quiere saber nada de Dios. Ya tiene 13 años, le digo, vamos a la iglesia, no quiere hacer nada de la iglesia, no quiere hacer nada del Señor. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá no le han inculcado desde niño a reconocer a Dios. Pero si el papá y la mamá no le han dado prioridad a Dios, mucho menos los hijos, porque los hijos están observando a su papá, a su mamá. Este jueves hubo un reconocimiento, un tributo al pastor Oliver Williams, y era interesante escuchar a sus 3 hijos, y sus 3 hijos son personas de oración. Sus 3 hijos son personas muy entregadas al Señor. Los 3 están en el ministerio, pero la mayor decía: cuando me levantaba a las 5 de la mañana, le encontraba a mi papá arrodillado orando. El segundo decía: cuando yo me levantaba, también lo encontraba a mi papá orando. Luego, a cierta hora de la tarde, lo encontraba arrodillado orando. En la noche, después de cenar, lo encontraba arrodillado orando. Los 3 daban ese testimonio de su padre. Y los 3 están bien involucrados en la obra del Señor. Y las generaciones, los nietos, están muy involucrados en la obra del Señor. Mis hermanos, ¿usted le está diciendo a su hijo reconocer a Dios? Segundo, enseña a tus hijos a amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, hay que instruir a nuestros hijos a amar a Dios. El amor por Dios afectará grandemente su conducta, mis hermanos. Se darán cuenta de que amar a Dios es vivir de la manera que Él se agrade. Y esto hará que nuestros hijos eviten comportarse mal. Tercero, enseña a tus hijos a obedecer a Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Usted le está enseñando a su hijo a obedecer a Dios? Aunque debemos enseñar, mis hermanos, a nuestros hijos a obedecer a Dios, hay que inculcar en ellos el deseo de obedecer a Dios por amor. Cuando ellos amen a Dios, querrán obedecer. Y una pregunta, hermano, hermana, y usted respóndesela delante de Dios: ¿usted ama a Dios? Porque si usted ama a Dios, usted le está obedeciendo.
Ahora yo le pregunto, ¿sus hijos ven claramente que usted y su esposa aman a Dios? ¿Sus hijos ven claramente que usted, por lo que ama a Dios, usted le obedece? Nuestros hijos son como esponjas, absorben todo lo que ven. Y si el papá y la mamá no aman a Dios, mucho menos lo obedecen, no esperen que sus hijos lo hagan. Luego, enseña a tus hijos a seguir tu ejemplo. Y note lo que dice el versículo 7 nuevamente y el versículo 8. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanos, nuestros hijos pueden ver en nosotros que la palabra de Dios cobra vida en nuestra vida. Cuando estamos en casa, ¿qué ven ellos en nosotros? ¿Qué ven? ¿Estamos escuchando música mundana? En vez de escuchar alabanzas, estamos escuchando temas inapropiados. En vez de escuchar los sermones que se graban, y acá se graban los sermones por si acaso, se graban los sermones, y de repente usted se perdió por motivo de fuerza mayor, una prédica del pastor Fernando, y usted puede colocarla en su celular, entra ahí y ve Palmas Reales en Facebook, y ahí está, grabado. Y usted puede ahí escuchar toda la enseñanza del pastor Fernando, en vez de estar viendo sus novelas coreanas por video. La desventaja de ver una novela coreana: se gasta la batería, etcétera, etcétera. Le hace vivir usted una fantasía. En vez de alimentarse en la palabra de Dios, se está viendo a Chin Chun Chin, ¿verdad? Y está perdiendo tiempo ahí enamorada de Chinchón. En la final le va a salir un chinchón espiritual en su corazón por no prestar atención al mensaje del Señor. Pero mis hermanos, que la palabra de Dios esté continuamente en nuestras palabras, que la palabra de Dios esté presente en nuestras actitudes y que la palabra de Dios esté presente en nuestras acciones. Eso tienen que ver nuestros hijos. Eso tiene que ver nuestros hijos, mis hermanos. Enseñemos a nuestros hijos principios bíblicos y como padres hay que vivirlos. Que nuestros hijos vean el predominio de la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, toda la vida es un salón de clases. Mis hermanos, no se olvide, usted tiene una responsabilidad ante Dios. Usted, ante los ojos de sus hijos, es un salón de clases y nuestros hijos nos están prestando atención. Todo lo que sucede es una oportunidad para enseñarles las Escrituras. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en la familia, dentro del hogar, eso no es una oportunidad, una gran oportunidad para abrirles las Escrituras. Luego, enseña a tus hijos por medio de la repetición. Y ahí ya hemos leído su momento, ¿no? En Deuteronomio. Y las repetirás a tus hijos, ¿no? Esto habla de una enseñanza continua, una enseñanza constante que tiene lugar día y noche. Día y noche. De pequeñitos, una de las maneras de hacerles memorizar versículos era a través de las canciones. Hay muchas canciones, hermanos. Usted entra a internet, busque canciones para niños, si es que todavía tiene sus hijos pequeños, y hágales memorizar esos versículos a través de las canciones. Hay canciones muy bonitas de Juan 3:16, otras canciones, ¿no? Hay canciones que hablan de Sansón, hay canciones que hablan de tantos personajes de la Biblia. En vez de estar ahí, que el reggaetón, que la lambada, que esto y que el otro, y eso más bien va a corromper el corazón de nuestros hijos. Usted haga que ellos memoricen la palabra de Dios. Premieles cuando vengan de la escuela dominical. Mamá, me aprendió un versículo. Amén, hijito, ¿no? Premielo. A veces lo premian por cosas que cometen ellos ante Dios. Y cuando le dice, mamá, me aprendió un versículo. Ay, hijo, sigue tu camino. Déjame que estoy cocinando. O sea,
Y el hijo, ¿y entonces para qué voy a la iglesia? Está como esa mamá, ¿no? Que el hijo cuando le trae un borrador del colegio, lo aplaudía. Le aplaudía. En vez de enseñar que estaba haciendo mal. Pero también, mis hermanos, enseña a tus hijos a tener cuidado de no olvidarse. El Señor dice, no, por eso que las repitan, ¿no? Que las repitan a sus hijos, para que no se olviden. Entonces, la amonestación de Deuteronomio que hemos visto entre el versículo 4 y el versículo 9, concluye con la advertencia en el mismo capítulo del versículo 10 al 12. Busque Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego te comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis hermanos, mientras nuestros hijos, porque nuestros hijos están de pasadita, ya hace poco nuestro hermano Enzo Cepeda ya experimentó, ¿no? Ya su hijo varón ya no está en la casa, ya se fue la paloma del nido, hermano, se fue, el palomo, se fue, ¿no? Se fue, ¿no? A hacer su nido ya con su paloma, ¿no? Con su palomita, para tener sus palomitos, ¿ah? ¿Ya? Pero estuvo por un tiempo, hermano, ¿cierto? Y qué rápido pasó ese tiempo, ya no está. ¿Ah? Yo recuerdo cuando Alessandra gateaba en este pasillo y el pastor Fernando me decía, no, levántala porque la humedad le va a hacer daño. Ahora está ya toda una señorita. Recuerdo cuando Angie también gateaba, ya es una señorita. ¿Quién me va a imaginar que ahora una señorita tocando el piano? Javes la conoce con Stephanie desde adolescente, creo desde los 11 años, ¿no? Estaba en JSX FM Stereo. ¿Ah? Y así, todas mis hijas han pasado por JSX. Pero nunca nos imaginamos que ya señorita iba a estar sirviendo al Señor. ¿Quién iba a imaginar que mi hija iba a tocar piano? Paloma, no, una guitarra. Ni por mi cabeza pasó, no, pero todo estaba en los planes de Dios. Todo estaba en los planes. Camila, no, nunca me iba a imaginar que los niños se iban a colgar de su cuello. Había Camila, no, el otro día lo había matado colgada de su cuello, parecía mi hija espantapájaros. Pero ahí está, los niños la aman, ¿no? Ella tiene bastante ternura hacia los niños, no sé si lo hace para sus prácticas inyectables, pero ahí está ella, ¿no? Con los niños la persiguen, la abrazan, y ahorita está enseñándoles la palabra de Dios atrás, en el salón de atrás. Si usted ve padres acá sonriendo es porque sus hijos están atrás con mi hija descuartizándola. Pero qué voy a imaginar que mis hijas iban a estar las 4 involucradas en la obra del Señor, pero la palabra de Dios no regresa vacía, y como padres tenemos la responsabilidad de inculcarles desde niños, hermanos, desde niños, la palabra de Dios, para advertirles que una vez que ya comiencen ellos a sentir todo el peso de la influencia mundana, porque es mala, abusiva y destructiva, ellos tengan el carácter de decir no al pecado. Dios le dice a Israel, después que entres a esta tierra llena de cosas buenas, asegúrate de no distraerte, asegúrate de no desenfocarte, asegúrate de no olvidarte de mí. Mis hermanos, con tristeza lo digo, ha habido muchos jóvenes que han pasado en esta iglesia en tantos años, y estos jóvenes se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios. Muchos han ingresado a la universidad. Hemos orado para que ingresen a la universidad. Les hemos pedido en oración. Pero cuando ingresan, no sabemos si hacer una reunión de felicitación o una reunión de despedida. Porque en muchos de los casos, los jóvenes cuando ingresan a la universidad,
comienzan a ser bombardeados por las ideologías anti Dios y terminan alejándose del Señor. Gracias a Dios por los jóvenes que han perseverado en el Señor. Gracias a Dios. Acá hay señoritas y jóvenes que están en la universidad y están perseverando. Hoy día en la mañana conversaba con un joven y me decía: pastor, qué fuerte es, qué fuerte es. Y reconozco que he dejado de leer la Biblia, pastor, pero estoy luchando, cuesta. Y yo le digo: no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Sí, pastor, le doy gracias a Dios, honestamente le doy gracias a Dios, porque si no fuera por mi mamá, ya estuviera lejos del Señor, ya me hubiera apartado del Señor. Y mi mamá es la que todos los días me dice: ¿has orado? ¿Has orado? ¿Has dado gracias a Dios por este día? Y cuando es domingo, me levanta temprano, vamos a la iglesia, tienes que agradecer a Dios por todo lo que has aprendido esta semana. La mamá tiene que ver mucho ahí. Usted recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Tu mamá y tu abuela tuvieron mucho que ver en la vida de Timoteo. Cuando nuestros hijos salgan al mundo y vean todo lo que hay para tocar, explorar, experimentar, hay que advertirles para que no se dejen fascinar por las cosas del mundo. Hay que advertirles para que no se olviden de Dios. Hay que hablarles a nuestros hijos continuamente de Dios. Hay que advertirles sobre la diversidad de las cosas que pueden atraerlos con engaño y herirlos, lastimarlos, hasta destruirlos, provocando que se aparten del Señor. Mis hermanos, la vida tiene etapas, pero nuestros hijos, mis hermanos, solamente van a estar un tiempito en casa. Yo no sé cuándo será el momento cuando mis 4 hijas ya no estén, pero el asunto es que el día que ya no estén, vamos a tener la plena seguridad que ellas no se van a olvidar de Dios. Y es mi oración diaria, mis hermanos, que ellas no se olviden de Dios, que no se olviden de Dios. Y estoy orando para que cuando venga el gavilán, sea un gavilán temeroso de Dios. ¿Ah? Cuando vengan, ¿no? Mirando a la presa. ¿Ah? No va a ser la grulla, porque si no ya me dice que me parezco al actor juvenil de Karate Kid. Pero cuando venga el momento en que ellas tengan que elegir, señoritas, que sea un hombre de Dios. Ay, pues yo voy a estar casada con un pastor. No, no, no. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Y jóvenes, una señorita temerosa de Dios. Porque no reduzcas yugo desigual con una inconversa. También dentro de la familia de Dios hay yugo desigual. Cuando un joven se enamora, un joven creyente que ama al Señor, que sirva al Señor, a pesar que está en la universidad, ¿no? Está ahí amando al Señor y apoyando en la obra de Dios, y se enamora de una señorita que no quiere ser del Señor. Una señorita que no ora, una señorita que está desconectada de misiones, una señorita que solamente incita a la carnalidad. Eso también es yugo desigual. Y viceversa. Viceversa. La señorita se enamora de un joven que no quiere saber nada del Señor, pero está acá, ora junto con todos, canta con todos, pero una vez que sale de la iglesia, lleva otra vida, una doble moral. Y el Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, corres el riesgo también de unirte en yugo desigual con un carnal. El joven, la señorita que no ama a Dios y que vive una vida pecaminosa, que le gusta, le encanta jugar con el pecado, ese es el carnal, el que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, elijan bien, para que después no estén llorando, para que después no estén lamentándose,
Para que después no estén diciendo, pastor, me ensarté. Puede orar para que el Señor se lo lleve porque usted está más cerca a Dios. Se lamenta cuando pudieron tomar decisiones sabias, guiadas por la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero concluir con esta frase. La disciplina intencional, acompañada de la instrucción o amonestación, formarán el carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos. No lo olviden, mi hermano.